La crisis que soporta la humanidad es una crisis social y casi, o llamémosla así, sin precedentes. La pregunta es, ¿dónde ha comenzado a generarse esta crisis social? Algunos dicen que la sociedad misma es la que corrompe al ser humano, el ambiente. Pero, ¿es esto cierto? Veamos qué nos dice esta escritura de manera particular en este momento. Quiero leer en la carta a los Romanos el capítulo 1, el verso 30 y el verso 31. Dice de este modo: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Por qué cada día las bases de la sociedad se desmoronan? Así como la capa de ozono, al debilitarse, los rayos ultravioletas nocivos del Sol afectan al planeta. La humanidad cada día se deteriora porque la moralidad humana tiene un hueco abierto y las prácticas nocivas de la maldad la están destruyendo. Las noticias son cotidianas, o al amanecer o al anochecer, que una nación amenaza a otra en términos de conflicto armado, que las políticas internacionales tienen que ser revisadas, que un país está convulsionado por la mala aplicación del poder. También los trabajadores se levantan contra los organismos que los emplean porque están insatisfechos de los sueldos y salarios que perciben. Los gobiernos se resquebrajan bajo las débiles políticas de control de sus inversiones o administración pública. Una familia ya no es la que se había soñado, ahora se llama disfuncional. El sueño del matrimonio en el altar se ha echado por la borda. Madres solteras y niños, la mayoría de ellos creciendo a expensas de las migajas de cariño y bienestar. La delincuencia, en toda su forma, crece aceleradamente, alcanzando cada día nuevas maneras para delinquir. La vida misma ha perdido sentido y valor, se apoya al aborto, llámese como se llame. Se justifica la corrupción por el simple hecho del manejo mañoso de las leyes. Amigos, esto es apenas lo que se puede decir sin mencionar la verdadera lacra que se esconde detrás de esos elocuentes vocabularios de los expertos de la política, de la economía, de la medicina o de la administración pública y privada. Pero, ¿dónde comenzó toda esta debacle? ¿Cómo comenzó a abrirse ese hueco en la moralidad humana? Muchos coinciden con esto. Escúcheme, todo comenzó cuando se le quitó a los padres el derecho de instruir a sus hijos con rigor, sabiduría y disciplina. El apóstol Pablo ha mencionado 12 sustantivos y adjetivos para describir el deterioro moral de nuestra sociedad. En tema anterior me referí a los 6 primeros y ahora quiero mencionar los otros 6 y nos daremos cuenta que estos empiezan en la familia. Fíjese lo que dice. Primero, desobedientes a los padres. Desobediencia implica rebeldía,
desconocimiento de sus orígenes, una negación genética por el solo hecho de su contumacia. Atropella su origen porque para esta persona no existe autoridad más que sus deseos, caprichos y opiniones. La desobediencia es el acto de no acatar una norma a la que tiene la obligación de cumplir. De este modo, esta persona adquiere resistencia a la autoridad, a toda autoridad, llámese como se llame esa autoridad. Aquí está el estándar común de todo aquel que pisotea la autoridad paterna. Esto dice la Escritura. Pablo, el apóstol, le escribe a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 3, el verso 2 y el verso 3. Dice de este modo, escúchelo. Porque habrá hombres, interesante, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Este estándar los está llevando o está llevando a nuestra sociedad al segundo nivel, necios. ¿Qué es un necio? Necio es persona que persiste o se aferra a ideas o posturas equivocadas sin fundamento o de razón, de lógica o moral. Así lo describe un proverbio bíblico al necio, como perro que vuelve a su vómito. Así es el necio que repite su necedad. Los necios son desleales. Desleal es la persona que actúa en contra de sentimientos nobles, como la amistad, como el amor, que se basamentan en el respeto. El desleal viola la dignidad cuando atropella la confianza y el apoyo brindado. No le importa lo que hicieron por él, porque simplemente es un necio. El desleal muestra una acción contraria a la ética personal de aquellos quienes han querido solo brindarle bienestar. El ejemplo por excelencia es Judas Iscariote, quien siendo como era un ladrón, el Señor Jesucristo le confió la administración de la tesorería, pero para hacer más bajos sus instintos, selló su deslealtad con un beso. De estos, la sociedad está llena en todas sus esferas. El desleal podría ser un amigo. Sí, ese en quien tú confías. Podría ser un hermano. Sí, ese hermano de sangre, de padre y madre, como se dice. También un trabajador, el que tú supones muy leal. O un administrador público, al que lo llevaron a donde está con mayoría de votos. También un técnico, a quien se le confió algún bien. También un camarada, un compañero de trabajo. Sí, no existe un rincón vacío que no lo haya ocupado un traidor. Por eso el traidor es sin afecto natural. Sin duda, el afecto natural es el amor. Amor a los padres, amor a los hijos, amor a los hermanos, amor a los abuelitos, amor a la familia, amor al amigo, también amor al prójimo, de modo general. Entonces, sin afecto natural es uno quien restringe, retiene u oculta de modo irracional un sentimiento natural que debiera ser sincero y positivo
pero contrario a eso es llevado a aplicar protervas ideas y maquinaciones. Sin afecto natural es la persona que, teniendo que dar, le dice a su amigo: vuelve mañana. Es aquel que, viendo al caído, pasa de largo. Es uno que se escuda en la bondad ajena y dice: otros podrán hacerlo. Es de aquellos que nunca caminan la segunda milla para ayudar, porque se dice a sí mismo que no es tonto. La persona sin afecto natural no sabe nada de la regla de oro. ¿Qué dice la regla de oro? Dice: al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. ¿Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo te digo: ama a tu enemigo, bendice al que te maldice, haz bien al que te aborrece y ora por el que te ultraja y te persigue. Las personas sin afecto natural son implacables. Implacable describe a la persona que no tiene dominio propio, que, llevado por sus emociones, está sometido a una conducta glandular. Por eso no es posible debilitarlo, es indomable, más cuando por ello saca la mayor ventaja. El implacable es severo, sin afecto natural, inflexible e irreconciliable. No quiere la paz con nadie. Además, es una persona que quebranta la palabra dada y por ello responde con deslealtad. Infiel a la promesa dada. Es traicionero, por naturaleza es vengativo, siempre devuelve mal por mal y se deleita en el mal ajeno. Al aplicable es implacable, le sienta bien la siguiente expresión: sin misericordia. La misericordia, escúcheme, es la cualidad más grande que pudiera poseer un ser humano. Pero no poseerla sería la ruindad más baja a la que pudiera llegar alguno. Misericordia es condolerse por el mal que una persona padece, que por sí misma esa persona no podría valerse para superar esa necesidad. Es en ese punto, es en ese momento que hay que servirle sin más que esperar nada a cambio de ese bien otorgado. Entonces, sin misericordia es gozarse de los males ajenos, holgarse por la calamidad de su prójimo, reírse por el terrible estado en el que se encuentra, alegrarse al punto de verse mejor que aquel que sufre y verse a sí mismo afortunado y levantar las manos en el templo como aquel fariseo que dijo: Dios, te doy gracias que no soy como este publicano. Pero, amigo, no tiene que ser así. Una vuelta a Dios puede hacer la gran diferencia. Como dice el Señor Jesucristo: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y este es el llamado de Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Volvernos a Dios
y amarle para amarnos a nosotros mismos y amar a nuestro prójimo. Amigo, ¿qué distante estás de esta realidad? Vuélvete a Dios. Ama solamente. Digámoselo tú y yo a Dios en una oración. Amado Padre Celestial, en este momento estoy dándote gracias porque es posible una vuelta a ti y que yo cambie mis deslealtades, mis injusticias, mis implacabilidad, que ya no sea esa persona que se alegra del mal ajeno, que se huelga en hacer el mal. Señor, yo quiero ser un hijo amante como amante eres tú. Si en esta hora me dices que mis pecados, si fueren tan así como el carmesí, vendrán a ser blancos, yo pongo mi vida bajo las manos de Jesucristo y que su sangre, como dice la palabra, me limpie de todo pecado y yo vuelva hoy entonces a ser lo que tú quieres que yo sea y caminar continuamente en esa dirección. Recíbeme, Señor, para el perdón de mis pecados. Amén. ¿Hizo usted esta oración? Vamos, siga dando pasos en esa dirección. Que Dios lo bendiga. Todo pasa, mas tú no pasarás. En gracia tú siempre reinarás. Dios sobre todo tú, cerca estás.